Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo revele su Señor, su Santo Hijo, el Señor Jesucristo, a cada persona interesada en la salvación de su alma. Usted está interesado en salvar su alma por toda la eternidad. El Espíritu Santo va a guiarla, va a hacerle entender, lo hará entender, comprender aquello que el Hijo de Él habló y dejó escrito, registrado, para que pudiésemos entender. Vea, ayer nosotros hablamos esa palabra difícil de entender para aquellos que no nacieron de Dios. Para quien no nació de Dios es muy difícil entender, muy difícil. Pero quien no nació de Dios, tiene mucha dificultad para entender las palabras de Jesús. Pero si ella es sincera, si ella es aquella persona que Jesús escogió, Jesús, va a revelar su palabra para él. Revelará cómo ella precisa saber aquello que él habló. Quien no fue llamado con seguridad, quien no fue escogido con seguridad, va a quedarse sin entender. Pero entre nosotros, aquel quien Dios escogió, sepa. Si usted es un escogido, usted va a entender la palabra de Dios. Nosotros hablamos ayer algo muy difícil de entender, muy complicado para quien no conoce a Jesús, aquello que Jesús dice. Él dice así: hay eunucos que así nacieron del vientre de la madre. Son las personas defectuosas. Por ejemplo, yo nací con el defecto en las manos, en los brazos. Yo nací con defecto. Es una cosa genética que fue producida por el pecado con Adán y Eva. Muy bien, pero eso ya pasó. Hay eunucos. Mire solamente. Hay eunucos que fueron castrados por los hombres. Eso sucedió mucho en la época de los reyes. Y existen aún eunucos que han sido castrados por los que mandan en este mundo. Son aquellos que los hombres castraron. No fueron ellos que decidieron ser castrados. Fueron los hombres poderosos. Y hay aquellos eunucos, tercer tipo de eunuco, que se castraron a sí mismos por causa del reino de los cielos. Estos eunucos que se castraron a sí mismos por causa del reino de los cielos, ellos tenían o tienen una razón fuerte para hacer eso. No es castrar en el sentido físico de las cosas. Jesús no está hablando aquí a quien quiere entrar en el reino de los cielos tienen que castrarse. No, si hace eso, no. ¿Quién se iría a castrar? ¿Cuál es el ser humano que iría a agarrar el cuchillo, la navaja y hacer la cirugía en sí propio y castrarse? Nadie. Él está hablando de una castración espiritual. Castrar su propia voluntad, castrar su codicia, sus deseos, sus proyectos personales. Por ejemplo, yo ya hablé aquí en mi experiencia. Cuando yo no era convertido, yo había oído la palabra de Dios, conocía un poco de la palabra de Dios, pero tenía mis proyectos personales, tenía mis sueños personales. Yo estaba estudiando y con los libros debajo del brazo, yo me estaba preparando para la facultad, para el prevestibular, y entonces pensaba qué iría a hacer de mi vida. Yo quería formarme, ganar dinero, constituir mi familia, era ese mi plan. Entonces, en aquel momento, estaba pensando
en mis planes. El sol estaba arriba y casi al mediodía el Espíritu Santo habló conmigo con tanta claridad como yo estoy hablando con usted ahora. Él me habló y yo no estaba pensando en Dios, yo no estaba orando, no estaba absolutamente, completamente, en aquel momento no estaba en la fe, estaba pensando en mis planes, en mis proyectos. Cuando el Espíritu Santo habló, y él habló con una voz tan fuerte que solamente quien oye la voz de él sabe que está hablando. Yo oí aquella voz y me dijo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero, realizar sus sueños y perder su alma? La ficha cayó. En aquel momento, en aquel instante, inmediatamente, yo coloqué mis planes, mis proyectos personales de lado y comencé a buscar el reino de los cielos. Entonces, en aquel momento que el Espíritu Santo habló conmigo, yo me castré de mis proyectos personales. Yo mismo me castré de mis sueños personales. Yo mismo me castré. Y es claro que enseguida, luego, el Espíritu Santo me reveló quién era el que podría pagar mis pecados. Y yo conocí a Jesús, tuve un encuentro con él. Eso sucedió. Entonces, la castración que Jesús se refiere en el sentido espiritual para alcanzar el reino de los cielos es esta. Usted no puede entrar al reino de los cielos, que es el Rey, el Señor, el Creador, que toma cuentas, que gobierna, sin que usted se someta a ese gobierno. Usted tiene que dejar de gobernarse a sí mismo para dejarlo reinar, gobernar en su vida. Esto es hacer la voluntad de Dios. Yo tenía que someter mis deseos, mis sueños, a los deseos y sueños de Dios para mi vida. Entonces, pues, para que pudiese conocer el reino de Dios, para que pudiese conocer a Jesús, mi Señor y Salvador, yo tuve que castrarme, tuve que castrar mis voluntades, mis deseos, mis sueños. Ahí usted diría, obispo, pero esto es muy difícil. Yo sé que esto es muy difícil. Jesús habla de esto. Aquí, en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 19, Jesús habla en el versículo 23, él dice, entonces, para sus discípulos, en verdad os digo que es difícil entrar un rico en el reino de los cielos. Y aún enfatizó y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el agujero de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Él no está hablando de la imposibilidad, porque aquí, que es más fácil pasar un camello por el fondo de aguja de costura allí, que hace crochet y esto. No es aquella aguja, no es aquella aguja de coser. Jesús está hablando de la aguja que tenía en las puertas de las ciudades, como por ejemplo Jerusalén tenía varias puertas y habían en aquellas puertas que eran cerradas para no ser invadidas por otros enemigos. Las murallas eran altísimas. Entonces, para guardar la ciudad, aquellas murallas, o mejor, habían puertas que estaban cerradas, trancadas, pero había durante la noche los viajantes que llegaban tarde en la noche con los camellos, con sus animales, y eran pastores. Entonces tenía que haber una opción para que ellas llegasen en la noche, y había una aguja. Es una puerta pequeña, baja, y que para entrar, para pasar por ella, una persona es fácil. Lo difícil era entrar un camello. Es muy difícil que el camello pase por el agujero de una aguja. El agujero de una aguja que hacía de los portones que había en las ciudades, por ejemplo en Jerusalén, habían unas
puertas enormes. Eran abiertas por el día, pero en las noches estaban cerradas para que la ciudad no sea invadida por los enemigos. No sé si me explico. Entonces, el agujero de una aguja es esa puertita que para que la persona pueda entrar, pero tenía que entrar uno por vez, cada persona por vez. Ahora, imagínense el camello entrar por esa puertita. Un hombre tenía un poco de dificultad para entrar. Imagínense el camello. Jesús dice que esa es la dificultad del rico para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice que es difícil que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué? No es solo el rico, no, acá no es solamente el rico de dinero, no, es el rico de sueños, de proyectos personales. Las personas, los jóvenes, los niños que nacen y los padres le meten en su cabeza, usted va a hacer esto, usted será aquello, usted tendrá que hacer más que su padre, más de lo que hice, tendrá que ser un gran hombre, usted tendrá que vencer en el deporte, usted tendrá que vencer en los estudios, o sea, los jóvenes, los niños crecen con esta cabeza de conquistar, conquistar, conquistar. Y aquello queda grabado en el corazón de las personas. Y ellas viven persiguiendo sus sueños. Como yo era un joven rico. Yo también era un joven rico. Pobre, pero era rico. Rico de sueños. ¿Entendió? Mi amiga, mi amigo. Lo que Jesús está fortaleciendo la idea aquí no es que las personas tienen que castrarse físicamente, sino que castrar sus sueños, sus deseos, sus voluntades, sus codicias. Es esto, castrar sus vanidades, que le llevan a nada, castrar sus voluntades personales. Es esto lo que Jesús está hablando. Y el rico, digamos, financieramente, normalmente, no son todos, pero normalmente el rico apoya su fe en su riqueza. Y no son pocos los ricos, no. Hay los ricos que tienen poco dinero, tienen casi nada, pero son ricos de conocimiento, son doctores, son estos, son aquellos, son personas ilustres que conservan aquel orgullo, aquella prepotencia de ser adorados por los otros. También son ricos y es difícil que esas personas se conviertan, es muy difícil, por ejemplo, una persona que tiene un talento de arte, sea artista de novelas, de cine, sea un artista en la música, sea un artista de la pintura, cualquiera que sea el arte que la persona hace, y tiene un talento, tiene aquella inteligencia de compartir su inteligencia, de colocar su talento para afuera. Normalmente a esta persona le es difícil entrar en el reino de Dios porque ella se apoya en su arte, en sus sentimientos, corazón, en sus artes. Y la persona, ella queda complicada porque la fe no tiene nada que ver con sentimientos y el arte envuelve solamente sentimientos. Entonces, ¿cómo es que usted va a funcionar? ¿Cómo es que usted va a decidir? Yo soy un artista, soy un cantante, soy un jugador, soy una persona profesional. ¿Cómo es que usted va a dejar su profesión de artista y va a abrazar una fe que es algo racional e inteligente? Mi amiga y amigo, es difícil que entre una persona en el reino de Dios por causa de apoyar su vida, su alma, sus sentimientos encima de las cosas que el mundo ofrece. Ahí es que queda difícil que la persona sea salva. Es por eso que Jesús dice, quien quisiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, renunciar a todo, a su vida. Es por eso que Él habla. Es difícil que la persona entre en el reino de los cielos. Es difícil. Para que entonces una persona pueda entrar en el reino de los cielos, ella tiene que castrarse. ¿Cómo me voy a castrar? Castrar sus voluntades, castrar sus codicias, castrar sus sueños, castrar sus deseos personales, castrar aquel ojo de envidia del mundo, de lo que el mundo ofrece. Es esto. Usted entiende, amiga, amigo,
piense en usted ahora. No estoy aquí intentando hacerle la cabeza a alguien, no. Estoy predicando, lea y medite con atención en la palabra de Dios. No apenas lea y recuerde la palabra de Dios. Solo lea y entienda la palabra de Dios. Porque es normal que el creyente guarde el versículo que le interesa. Por ejemplo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Todo puede en aquel que me fortalece. Pero no puede nada. Ella no ha hecho nada. Ella ha sido destruida. Como alguien me habló, obispo, ¿cómo puedo entregar mi vida para Jesús? Veo dificultad. Pues es así. Usted solamente puede cuando usted se niega a sí mismo, cuando usted se niega a su codicia, castra sus sueños. Esto es, si usted quiere entrar en el reino de Dios, tiene que estar sujeto al gobierno de Dios, tiene que soltar todo en sí misma, si no, de lo contrario no va a entrar. Jesús habla de esto también cuando Él dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán acrecentadas, les serán añadidas. ¿Le entendió, amigo? Si usted no entendió, ore a Dios, pídale para poder entender, porque usted lee Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Voy a colocarlo aquí para que usted, las partes para que usted les llame la atención, para que usted pueda meditar en estas palabras. Medite, piense, razone, evalúe, vea si usted está encuadrado en aquello que Jesús está hablando. Llegue a sus conclusiones, a sus propias decisiones. Porque la fe es una cuestión de decisión. La fe no es cuestión de sentir o dejar de sentir. Es cuestión de razonar, inteligencia. Es algo sobrenatural que solamente quien tiene, y quien no tiene, no tiene. ¿Y qué se va a hacer? Está ahí. Que Dios les bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. No se olvide, en este día jueves, día 12 de octubre, nosotros tendremos un clamor por la familia, un clamor de buscar, de cobrar de Dios aquello, la entrada a su santo lugar, a su abrigo. Vamos a colocar nuestra familia, nuestros familiares, incluso los niños, porque claro, los niños son integrantes de la familia. Los niños, adultos, primos, tíos, sea quien fuere. En este jueves 12 de octubre, nosotros vamos a cobrarle a Dios para que Él, para tener dentro de su trono, su abrigo, sobre su abrigo, su protección, nuestra familia. Y usted es nuestro invitado. Todas las iglesias universal del reino de Dios en todo el planeta estará haciendo exactamente esto. Quien quisiere, quien cree, venga y traiga a su familia. Quien no cree, que Dios tenga compasión. Dios los bendiga. Hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.